Hay lugares que fueron especiales en el desarrollo de la civilización, escenarios que durante siglos atrajeron a hombres y mujeres de diferentes épocas. Y aunque hoy no formen parte de los grandes itinerarios de nuestros mapas, son imprescindibles para entender cómo hemos llegado a donde estamos. Uno de esos lugares está en el extremo suroccidental de Asturias. Es el Chao San Martín. Este es un castro muy llamativo porque es un castro al que se llega prácticamente cuesta abajo, algo que no es muy razonable, y es porque en la elección de este emplazamiento, ya en tiempos tan antiguos, operaron mecanismos que tienen que ver no solo con lo militar, sino también con lo ideológico, con lo simbólico. Es probable que el yacimiento ya jugara un papel destacado dentro del paisaje sagrado de las comunidades que ocuparon estos territorios desde el Neolítico Antiguo, desde aproximadamente el 4000 a.C., los primeros constructores de túmulos y de dólmenes. Los trabajos se vienen realizando desde el año 1990, cuando un equipo de la universidad, dirigido por Elías Carrocera, empezó la excavación en lo que era unos campos de cultivo por aquel entonces, ¿no? Desde ese año 1990 y hasta 1995 se continuaron con esas campañas universitarias, ¿no?, circunscritas al mes de agosto y con estudiantes, y a partir de 1995 se hace cargo de la dirección de los trabajos Ángel Villa y el equipo que actualmente está funcionando. Y desde entonces y de manera ininterrumpida, en campañas de duración variable, venimos realizando trabajos en todo el yacimiento. Cuando el castro se empieza a excavar, la gran discusión en términos científicos que en esos momentos domina la arqueología castreña en Asturias es si estos castros del occidente de la región son de origen romano o prerromano. De hecho, los materiales que se habían documentado y que parecían estar bien estratificados en otros yacimientos excavados parecían confirmar la teoría de que Roma había impuesto una ocupación general de todo este territorio en hábitat castreño, en poblados castreños, con el fin de poner en marcha la explotación de las minas de oro, muy ricas y abundantes en la zona. Sin embargo, la excavación de este castro, que en principio se mostró precisamente como uno de esos yacimientos fuertemente romanizados, permitió ir descubriendo que esa horquilla temporal se prolongaba mucho en el tiempo. Realmente la ocupación romana había sido muy importante, pero era el último capítulo de una historia que había empezado varios siglos antes. El gran tesoro de este yacimiento es que todo este material se conserva en aquellos sedimentos que les fueron contemporáneos, unos sedimentos que se fueron acumulando a lo largo de todos los siglos de ocupación del yacimiento y que por lo tanto permiten ir recuperando una historia muy completa. El llano de San Martín mantuvo esa atracción generación tras generación desde sus remotos orígenes en la Edad del Bronce. Hacia el 800 a.C. era ya un lugar fortificado. No parece que entonces se destinara a uso residencial, sino más bien ceremonial. Entre otros hallazgos, el de una bóveda craneal de una mujer joven, depositada en un pequeño enterramiento revestido con losas, apuntan hacia esa hipótesis. Los antropólogos han podido decir bastante poco sobre él porque se conserva muy mal y además es solo la parte superior del cráneo, con lo cual es muy difícil. Ellos han llegado a la conclusión de que pertenece a una chica joven y tendría un tipo de significado de tipo votivo o de protección de la entrada de lo que entonces era el recinto castreño. Sus defensas fueron renovadas durante la Edad del Hierro y en el siglo IV a.C. tenía ya la fisonomía característica castreña. Pues un castro no es más que un poblado fortificado, una aldea, muchas de ellas constituidas hace 2500, 2800 años, que a una posición topográfica privilegiada se le añadieron otros recursos de tipo defensivo, fundamentalmente fosos, grandes trincheras y murallas que delimitan el perímetro habitado. Sobre todos estos lugares suelen recaer leyendas que fijaron su importancia en el tiempo en forma de relatos de tipo portentoso, que localizaban en el lugar enterramientos de vacas de oro o de princesas encantadas. La toponimia nos da pistas también evidentes acerca de la existencia de un poblado fortificado en el lugar y finalmente el reconocimiento exterior de sus características topográficas, con unos fosos muy bien marcados, con restos de las murallas todavía visibles,
permite al arqueólogo reconocer, pues, vamos, sin ningún tipo de dudas, asentamientos como el Chao de San Martín e identificarlos con lo que hoy sabemos eran los poblados fortificados protohistóricos en Asturias. En el Chao San Martín, sin embargo, se dan otras características y hallazgos excepcionales. Hasta el año 2003 se estuvo excavando en la parte, digamos, castreña, ¿no?, que ahora sabemos en el ámbito castreño del yacimiento. Y es en ese año cuando se decide hacer unos sondeos en esta zona septentrional del Castro, con la sorpresa, deparándonos la sorpresa de encontrar el edificio tan singular como es la Domus en la que nos encontramos ahora mismo. Básicamente tenemos un cuerpo central, que es son las estancias que tengo a mi derecha. Se trata de una zona probablemente termal o al menos con estancias calefactadas. Y detrás de ella hay un atrio, hay un patio que articula, a partir del cual se articula las diferentes estancias. La mayor parte de esas estancias, algunas, bueno, de diferente naturaleza y de diferente función, tendrían 2 pisos y estarían mirando todas a ese patio, un patio que tiene un perímetro, un pasillo perimetral, y dentro tendría la zona donde el tejado en agua vertería las aguas a un impluvio central, y estas canalizaciones que tenemos, ahora aquí mismo tenemos una, serían las que desaguarían toda esa agua recogida en el atrio. En algunas estancias tenemos un sistema de calefacción consistente, bueno, en una serie de pilares de ladrillo que actúan de elemento sustentante de un suelo de hormigón, ¿no? El aire caliente que se produciría en un praefurnio, una zona donde se hace fuego, circularía por debajo del suelo que pisaban los ocupantes, y a su vez en las paredes, embutidas en una masa de mortero, irían tubos cerámicos insertados unos en otros, de tal manera que el aire caliente además circularía verticalmente, ¿no?, calefactando lo que son las paredes de la estancia. El hallazgo de este edificio tan singular y con las singularidades constructivas y materiales que tiene, justifica buena parte de los hallazgos extraños que habíamos encontrado en el ámbito castreño, ¿no? Materiales reutilizados, materiales que una vez abandonado este edificio fueron reaprovechados por los habitantes que continuaron viviendo durante probablemente algo más de un siglo o cerca de un siglo en la zona castreña. De las pequeñas o grandes cabañas de planta circular o rectangular con esquinas redondeadas, sin compartimentaciones internas, sin paredes medianeras, se pasa a una forma de construcción que nos resultaría hoy mucho más familiar, con paredes bien escuadradas, tabiques, desarrollo en altura, pavimentos de hormigón, decoraciones pictóricas en las paredes, es decir, un mundo que se aproxima bastante al que hoy reconocemos como propio de la vida doméstica. El contraste con el ajuar romano que en ese momento llega al Castro, ya no solamente la cerámica, como la terra sigillata que viene del sur de la Galia, o ánforas que vienen de la Bética, algún mortero que sabemos que fue de fabricación itálica. La parte del ajuar cerámico, tenemos también, por ejemplo, el ajuar en vidrio, algo totalmente novedoso en el contexto en el que nos encontrábamos. Con el paso de las décadas, de una forma rápida y en poco tiempo, va a conducir a que los alfareros regionales vayan introduciendo en sus producciones tanto formas novedosas y que son formulaciones de los repertorios romanos clásicos, como renovaciones en sus propias producciones, introduciendo técnicas como por ejemplo el engobe rojo, que hasta entonces no se empleaba en las producciones regionales. La pieza de la cabeza de león es una pieza que tiene su propia historia dentro de la historia de la excavación, porque fue recuperada en la excavación que se realizó en la década de los 70, que realizaron los vecinos del pueblo, un poco auspiciada por el actual director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, Pepe Ferreiro, y es una pieza que casi compone uno de los iconos más representativos del yacimiento, que es un vaso de paredes finas, fabricado en Melgar de Tera, en Zamora, que tiene la peculiaridad, que es un alfar bien conocido y bien representado en contextos del noroeste. En este caso tiene la peculiaridad de que está decorado con una cabeza de león, que es una representación única dentro de las producciones que se conocen de ese alfar. Para la época romana, digamos que los tipos están muy bien definidos por paralelos que se establecen a través de otros yacimientos. Es muy bien conocida la cronología, por ejemplo, de la terra sigillata, que es un tipo de cerámica romana típicamente romana, es decir, más romano que eso no lo hay, y sabemos de dónde proceden porque tienen un sello sigillum donde se indica el nombre del alfarero,
y digamos que tiene unas cronologías muy bien establecidas. El carbono 14 suele utilizarse más bien para otras cronologías, otros periodos menos conocidos, como cuando en la Acrópolis se hallaron materiales de difícil clasificación, y para identificar su cronología se recurrió al carbono 14 y que dio una cronología de finales de la Edad del Bronce. La cerámica pues la lavamos y procedemos a su clasificación. Cada material viene con una etiqueta del yacimiento donde se indica la procedencia exacta, y sobre la cerámica nosotros escribimos un número que de alguna manera es su DNI. Nosotros sabemos, lo individualizamos y sabemos el punto exacto del yacimiento del que procede. Después de lavarlo y siglarlo, que es ponerle ese numerito que lo identifica, lo que hacemos es reconstruir las piezas, lo cual nos permite identificar pues, la cerámica que se utilizaba para la mesa, la cerámica que se utilizaba para la cocina, para el almacenamiento, o otro tipo de cerámicas de tipo constructivo que se utilizaban, por ejemplo, para el sistema de calefacción de estancias como el hipocausto que tiene la Domus. El trabajo riguroso de los últimos años sobre los restos de la Domus ha rescatado extraordinarias pinturas murales que decoraban las paredes de sus estancias. Es una pintura muy selecta, realizada por un taller itálico que se desplaza aquí con un equipo muy amplio de profesionales que tienen hasta un pintor imaginarius, que es el que se encarga de hacer la pintura figurativa, y entonces vienen con unos modelos muy de moda en esa época, y es una pintura muy interesante por eso. La pintura mural te aporta muchos datos sobre la característica técnica, sobre la capacidad técnica del taller que lo realiza. Es una técnica al fresco con retoques en seco. Es una pintura mural con un mortero de cal y arena, elaborado de varias capas de cal y arena con distintos grados de tamización del árido, y luego terminada al fresco, y todos los motivos figurativos están realizados en seco, fresco. El repertorio de motivos pictóricos no se limita a adornos geométricos. Han aparecido también figuras que incrementan el valor de estos hallazgos. Es una figura masculina de un personaje joven que sostiene una liebre en su mano derecha. Y bueno, es un personaje romano que por la vestimenta, puesto que lleva una toga. Hasta el momento tenemos la mitad del torso hacia arriba y tenemos parte de otra, pero yo creo que por el tamaño, que corresponde a otra figura también masculina, la que se puede observar como una faldita y las piernas. Tenemos más o menos localizados las habitaciones que conservan restos así en potencia, y hay 2 habitaciones por excavar que conservan restos de pintura in situ en las paredes, y bueno, todavía son varias las estancias que están sin excavar y que tienen todo el derrumbe de las pinturas de la planta superior. Lo extraordinario es el contexto en el que estamos, ¿no? Lo extraordinario es que la implantación de una casa de este porte, una domus clásica romana, ¿no? En un ámbito castreño, ¿no? Y tan periférico dentro del imperio como en el que nos encontramos. Una vez hallado eso, lo demás es bueno, casi de esperar, ¿no? que se produzcan hallazgos de ese tipo, ¿no? En época romana, el castro de Chao San Martín, aprovechando ese papel de centralidad, de preponderancia respecto a su entorno, es convertido por Roma en un centro administrativo muy importante. De hecho, aquí se asienta una de las casas más lujosas de las que conocemos en el mundo romano en Asturias, ocupada por militares que también establecen sus barracones o construcciones que desde luego se asemejan mucho a los barracones campamentales. Y lo que encontramos es que junto a estos efectivos militares también conviven población local, pero población local muy selectiva, con una gran capacidad adquisitiva. Sus ajuares están compuestos por cerámicas traídas del Valle del Ebro, del sur de Francia, de la península itálica. La implantación romana fue efectiva, fue monumental y desde luego tiene unas manifestaciones arqueológicas como hasta ahora no sospechábamos en un ambiente periférico, rural, como cabe sospechar en un espacio castreño como el que nos movemos. Los pueblos sobre los que actuó Roma eran pueblos con una organización social muchísimo más compleja de la que hasta ahora podíamos sospechar, con una vertebración comunitaria realmente importante que les permitió afrontar obras monumentales como las que hoy identifican castros como el caso de Chao San Martín, como Coaña, como el castro de Cabo Blanco, o los castros en Taramundi, en fin, un sinnúmero de emplazamientos que hubieran sido imposibles si esas sociedades hubieran sido realmente tan primitivas, tan simples,
tan carentes de, digamos, de sentido político como nos las pintaban los escritores clásicos. Ocasionaron una ruptura definitiva con la vieja sociedad indígena, con los viejos patrones de comportamiento y de organización, y un proceso que además va a ser irreversible. Lo que ocurre es que en ese momento de contacto, y en eso sí es muy rico el Chao de San Martín en cuanto a las evidencias arqueológicas, se produce un encuentro de lo que es el sustrato material de las comunidades indígenas con un mundo absolutamente nuevo, importado de cerámicas, de terra sigillata, de vidrios, de escritura, de moneda. Todo eso, de todo esto surge un mundo en el que el mestizaje entre las formas y las decoraciones, los servicios incluso, los modos y las tradiciones hasta culinarias, van a evolucionar hasta conseguir un producto bastante original, propio de la región, que tendrá también sus propios centros de producción y sus redes de distribución. Aquí habría un administrador imperial, ¿no? que sería el encargado de articular todo el mecanismo de explotación, sobre todo de la minería aurífera de la comarca, ¿no? Tenemos documentado todo el proceso de producción de trabajo metalúrgico, desde crisoles, lingoteras, moldes, hasta los objetos finales de fabricación. Lo mismo sucede en el periodo romano, donde sabemos con seguridad que la transformación del oro debió de ser una ocupación significativa en el yacimiento. Esa próspera capital administrativa romana, asentada en el entorno místico del Chao San Martín, tuvo un final de apariencia sobrenatural. Un terremoto ocurrido durante el siglo II de nuestra era. Fue un abandono brusco, involuntario, por un terremoto que destruyó completamente las construcciones. Entonces la gente se fue con lo opuesto, por decirlo de alguna manera, es decir, no pudo recuperar prácticamente nada del ajuar que utilizaba habitualmente en las casas, ¿no? Mientras que en otro tipo de yacimientos lo que se produce es un abandono paulatino, porque el lugar deja de tener un interés local o a nivel regional, y entonces la gente se lleva lo que necesita, pero deja lo que ya no le resulta útil, y eso es lo que habitualmente se encuentra en los yacimientos, mientras que en este yacimiento, para época romana, encontramos lo que estaba en uso en el momento de su destrucción. Todo esto ocurrió por última vez a finales en el último cuarto del siglo II después de Cristo, y todas aquellas cosas que se rompieron o que se perdieron con la catástrofe quedaron ahora para beneficio y disfrute de nuestro conocimiento de la historia. Como si se tratase de cerrar un ciclo con características, con un uso similar, el Chao San Martín se convierte en torno al siglo IX, siglo X, en un cementerio, en una necrópolis, lo que nos permite considerar que aún transcurridos 2000 años desde el establecimiento de aquel primer recinto ritual a finales de la Edad del Bronce, el lugar seguía siendo reconocido como un lugar especial, como un lugar con una carga simbólica e ideológica realmente notable para los habitantes de la comarca. Los restos humanos son de época medieval, en la reutilización del espacio como necrópolis. Son tumbas muy sencillas, muy simples, no tienen ajuar, digamos que el enterramiento es totalmente desnudo, y suelen reutilizar las tumbas, es decir, dentro de una misma estructura se encuentran huesos de varios individuos y sí aparecen bastantes individuos neonatos. La copiosa colección de materiales rescatada tras años de trabajo en este complejo yacimiento está organizada en un centro museístico próximo a las ruinas. Son cerca de 400 piezas, la mayor parte originales. Además de ser objetos en sí mismos que pueden resultar más o menos espectaculares por el material en el que están hechos o por su originalidad o por su estado de conservación, son un material arqueológico, un informador de primer orden que cuando llegan al proceso de exposición en el museo ya han pasado por un proceso de trabajo, de documentación, de analítica que ha permitido extraer de los materiales una serie de conclusiones que se aportan al discurso arqueológico. Lo que se pretende es explicar a los visitantes
cuáles son los antecedentes históricos y arqueológicos de la comarca, ¿no? Que se conoce con anterioridad a la ocupación de los castros en el concejo de Grandes de Salime y un poco por extensión en los concejos de la comarca. A continuación se pasa a un segundo espacio en el cual lo que se pretende es contextualizar el yacimiento en relación a su espacio geográfico, a su contexto social y topográfico actual y también el momento de ocupación del yacimiento, ¿no? Para eso contamos con el apoyo inestimable, o sea, con la facilidad que proporciona el mirador desde el que se puede contemplar el yacimiento desde un punto de vista que nunca vas a tener en terreno desde el propio yacimiento. Una vez contextualizado el yacimiento geográficamente, se pasa a un tercer ambiente en el que lo que se propone al visitante es una explicación bastante sucinta de los 4 grandes periodos históricos que están documentados en el yacimiento. Después de esta visión general, se pasa a explicar cada uno de estos 4 periodos históricos ya concretados en el castro de Chaus Sant Martín. Y esto se logra a través de los propios materiales que proporciona el yacimiento. A partir de aquí se empieza una exposición seriada cronológicamente del devenir histórico del yacimiento, apoyado en sus propios materiales y estructurado de modo que el visitante pueda en todo momento saber cuál es el lugar del yacimiento en el que ese horizonte en concreto del que estamos hablando está documentado, cuáles son los materiales que apoyan la documentación de ese horizonte y cuál es la interpretación final arqueológica de los datos que vamos extrayendo en el terreno. El resultado de un trabajo largo y minucioso que, lejos de haber terminado, multiplica las tareas de conservación, los argumentos de investigación y las preguntas por responder. Hoy todavía no sabemos nada acerca de cuál era el tratamiento que recibieron los cadáveres de los que aquí vivieron durante la Edad del Hierro y ni tan siquiera en época romana. No conocemos, por no tener ni evidencias, ni tan siquiera epígrafes que nos puedan hablar de la adaptación de las formas de enterramiento, de tratamiento de los cadáveres a una forma clásica, común, por otro lado, en muchos otros lugares de la región. El esfuerzo en las 2 o 3 últimas campañas se concentró en intentar la definición en planta de lo que es el edificio, ¿no? Para conocer su naturaleza arquitectónica y su posible cronología a partir de ello. Y eso lo hemos conseguido de una manera casi completa, ¿no? Sabemos que es una construcción cuyos límites tenemos prácticamente definidos ahora mismo y de unos 500 metros cuadrados, ¿no? Lo que sucede es que dentro, a pesar de haber definido en planta, no es que todas las estancias estén excavadas, ni mucho menos, sino que muchas de ellas quedan, digamos, a techo de derrumbe visto, ¿no? y lomo de muros, con lo cual nos queda una larga labor de exhumación de las estructuras completas de las distintas estancias, ¿no? Tenemos varias estancias que conservan el enlucido, son habitaciones que estaban pintadas en blanco, y que es un problema su conservación porque no está cubierta y entonces la intemperie, además el clima aquí es bastante severo en el invierno y entonces pues es bastante problemática. Es mucho el material que tenemos, lo que pasa es que es un trabajo muy laborioso, entonces son muchos los fragmentos que tenemos que limpiar, consolidar para luego pasar a hacer el puzzle. Y tenemos recogido de ese mismo sector muchísimo material con el que estamos trabajando, pero que todavía falta mucho trabajo previo. Asturias creo que va a la cabeza del trabajo de inventario y catalogación de yacimientos arqueológicos dentro de lo que pueda ser el país, y eso tiene una importancia fundamental, no tanto por lo que tenga de conocimiento, que tiene mucho, sino porque además solamente aquello que se conoce y se cataloga puede ser protegido. Los trabajos del Chaus Sant Martín se encuadran en el Plan Arqueológico Director de la Cuenca del Navia, y sus resultados son una buena muestra del potencial de los yacimientos asturianos.